Trump believes the government will soon reopen and appears ready to address a top concern among Democrats, health care. Correspondent David Spunt is at the White House tonight, explains what's inside the president's health care plan as ending the shutdown remains a top priority. But there's also some late-breaking news from the Supreme Court on SNAP benefits. Good evening, David. Lo que ha ocurrido en las últimas horas con el Tribunal Supremo de los Estados Unidos no es solo una decisión judicial más, es un terremoto institucional, con el potencial de desestabilizar por completo al gobierno de Trump. Por primera vez en más de 50 años, el más alto tribunal del país impone una contundente barrera al poder presidencial. Y lo hace con una mayoría de 7 votos contra 2, incluyendo 3 ministros nombrados por el propio Donald Trump. Lo que está en juego aquí no es solo una disputa política, es el equilibrio de poderes de la República estadounidense, la integridad de la Constitución y el límite de la autoridad que cualquier presidente puede ejercer sin rendir cuentas. Y todo esto ocurre en un momento en que el gobierno de Trump ya se encuentra debilitado por escándalos, investigaciones y una base política que comienza a mostrar grietas. El impacto es inmediato. Más de 30 órdenes ejecutivas firmadas por Trump durante su segundo mandato han sido suspendidas. Estas órdenes incluían medidas que centralizaban el poder en manos del presidente, como el control directo sobre agencias independientes, el uso de la Guardia Nacional sin el consentimiento de los estados, decisiones presupuestarias unilaterales y cambios radicales en las normas de contratación y despido en la función pública federal. La maquinaria administrativa montada por Trump a lo largo de los últimos años está siendo desmantelada, pieza a pieza, por una decisión judicial que expone de forma innegable el abuso de poder. Y lo más sorprendente de todo es que esta decisión no proviene de un tribunal local ni de un juez de primera instancia, sino de la Corte Suprema de los Estados Unidos, con la firma de ministros que, en teoría, deberían ser aliados ideológicos del presidente. Esto por sí solo ya representa un giro dramático en la relación entre los poderes y pone en jaque la propia supervivencia política de Donald Trump hasta el final de su mandato. El argumento central de la Corte es directo. El presidente no puede concentrar el poder absoluto. La Constitución de los Estados Unidos establece un sistema de controles y contrapesos en el que el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial actúan de forma independiente y se supervisan mutuamente. Trump, a lo largo de su mandato, ignoró este principio fundamental, actuando como si la elección le diera carta blanca para gobernar por decreto. Intentó convertir las agencias reguladoras independientes en departamentos subordinados a la Casa Blanca. Afirmó tener autoridad total sobre las Fuerzas Armadas estatales, faltando al respeto a los gobernadores. Quiso reformular presupuestos, recortar programas y modificar leyes laborales federales mediante órdenes unilaterales. Y ahora, la máxima instancia del Poder Judicial está diciendo que eso es inconstitucional. La comparación que muchos analistas están haciendo es con el caso Watergate, que llevó a la renuncia de Richard Nixon. En ese momento, la Corte Suprema también tuvo que intervenir para dejar claro que ni siquiera el presidente está por encima de la ley. Pero lo que está sucediendo ahora va más allá. Mientras que el caso de Nixon se refería a la obstrucción de la justicia y la negativa a entregar pruebas, la situación actual involucra el propio modelo de gobernanza. El Tribunal Supremo no solo está anulando una decisión o denunciando un delito, sino que está reconfigurando los límites del poder presidencial y diciendo, sin rodeos, que Donald Trump ha ido demasiado lejos. Y eso lo cambia todo. Entre bastidores, en la Casa Blanca, el ambiente es de colapso. Los informes de la prensa señalan que altos funcionarios ya hablan de parálisis administrativa. Muchos ya no saben si deben seguir las órdenes anteriores, si los programas en curso serán cancelados o si se podrán tomar nuevas medidas sin el aval del Congreso.
Es como si se hubiera accionado un freno de emergencia en plena carrera, haciendo temblar toda la estructura del gobierno. Y esto tiene consecuencias prácticas. Las medidas de deportación masiva están suspendidas. Las reformas presupuestarias que recortaban los gastos en salud y educación están congeladas. Se han interrumpido los despidos a gran escala en la función pública federal. El gobierno de Trump, que se apoyaba casi exclusivamente en órdenes ejecutivas para imponer su agenda, ahora tiene que negociar con un Congreso hostil y con un poder judicial que ha empezado a imponer límites claros. Y todo esto ocurre en un contexto ya de por sí explosivo. Trump se enfrenta a investigaciones sobre corrupción en el Departamento de Justicia, la implicación de aliados en mentiras bajo juramento, el uso indebido de fondos públicos e incluso escándalos familiares que van desde procesos civiles hasta presuntas conductas indebidas. Con el cerco estrechándose por todos lados, perder el control sobre las herramientas de poder que le quedaban puede ser el principio del fin. Pero quizás el aspecto más importante de esta decisión es el hecho de que proviene de una Corte Suprema compuesta por nombres que el propio Trump nombró. Amy Coney Barrett, por ejemplo, afirmó que ningún presidente puede anular al Congreso por decreto. Esta frase no es solo una opinión jurídica, es una crítica directa al estilo de gobierno de Trump, que ha estado gobernando como si el poder legislativo no existiera. Y cuando incluso sus aliados empiezan a decir públicamente que ha cruzado la línea, es señal de que algo mucho más grande se está moviendo entre bastidores en el poder estadounidense. Y déjame preguntarte algo, de la forma más directa y humana posible. ¿También te cuesta creer que alguien allá arriba se preocupe realmente por nosotros? ¿Que las decisiones parecen tomarse siempre para quienes ya lo tienen todo, mientras nosotros solo perdemos lo poco que tenemos? Si esto también te duele, comenta aquí abajo. Escribe así: estoy cansado de ver cómo todo empeora y nadie hace nada. A veces, cuando comentamos, no solo nos desahogamos, ayudamos a quienes sienten lo mismo y piensan que están solos. Y aquí no lo estás. Aquí te escuchamos. Aquí tu indignación no es exagerada, es real, es válida. Y es precisamente por eso que existe este canal. Así que suscríbete, porque aquí profundizamos en lo que otros solo tocan por encima, sin filtros, sin etiquetas, y con el valor de decir lo que hay que decir. Esto es solo el comienzo. La frase del presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, aún resuena como una advertencia. El poder sin límites afecta al núcleo de la República. No fue una metáfora casual. Fue una declaración calculada con peso histórico, un mensaje directo a Donald Trump y a cualquier futuro presidente que se atreva a traspasar los límites constitucionales. Cuando el presidente del Tribunal Supremo Federal de los Estados Unidos afirma públicamente que los actos del jefe del Ejecutivo amenazan la democracia, ya no hay lugar para dudas o interpretaciones benévolas. Es la máxima autoridad del Poder Judicial, declarando que los pilares del sistema estadounidense están siendo atacados desde dentro. Y cuando esta denuncia va acompañada de una decisión que anula 30 órdenes ejecutivas de una sola vez, ya no se trata de una divergencia entre poderes. Se trata de una intervención de emergencia, una medida drástica para impedir la degradación total de la estructura institucional. La parálisis que esto causa en el gobierno no es un efecto secundario, es el objetivo, es el freno de emergencia que se activa, la advertencia de que el Ejecutivo ha cruzado la línea y que ya no hay margen para la tolerancia. Entre bastidores, los asesores de Trump ya reconocen la gravedad de la situación. Algunos hablan de desorganización total. Otros, de traición. Hay quienes dicen que el presidente está considerando tomar represalias públicamente contra la Corte Suprema, cuestionando su legitimidad, atacando personalmente a los ministros que votaron en su contra e incluso insinuando la posibilidad de desobedecer la orden judicial. Pero esta retórica beligerante, que tantas veces le ha valido el apoyo de su base más radical,
ahora parece más frágil, porque el mensaje no vino de sus adversarios políticos, sino de sus propios candidatos a la corte. 3 ministros que Trump nombró confiando en que serían leales a su proyecto, ahora se han vuelto contra él en defensa de la Constitución. Esto desmonta la narrativa de persecución y aísla aún más al presidente dentro de las instituciones. Los efectos prácticos son caóticos. Secretarías enteras están paralizadas. Las agencias federales que operaban bajo nuevas directrices ejecutivas ahora deben revisar todos los procesos internos, contratos, decretos y nombramientos. Todo lo que se hizo sobre la base de esas órdenes corre el riesgo de quedar sin efecto. Es como si el país estuviera retrocediendo meses en el tiempo, tratando de borrar las huellas dejadas por una administración que ahora se muestra jurídicamente ilegítima. Los departamentos de inmigración han suspendido sus operaciones. El presupuesto que Trump había redirigido a sus prioridades debe ser revisado. El programa de despidos masivos en la función pública federal se ha interrumpido. Incluso las acciones en curso, como contrataciones especiales, licitaciones de emergencia y directrices presupuestarias internas, están siendo objeto de análisis jurídico. Los abogados del gobierno trabajan a un ritmo frenético para intentar comprender qué se puede salvar. Y, paralelamente, los parlamentarios preparan audiencias, convocan a testigos y redactan requerimientos para saber hasta dónde llegó el intento de ampliar el poder presidencial al margen de la Constitución. Y lo que pocos están percibiendo, pero que tal vez sea el punto más preocupante de toda esta crisis, es que el modelo de gobierno que Trump ha construido en los últimos años se está derrumbando ante los ojos de la opinión pública. Ha gobernado como si fuera el dueño de las instituciones, como si hubiera conquistado el derecho de remodelar las reglas a su antojo. Y por un tiempo, eso pareció funcionar. Se rodeó de leales, distribuyó cargos estratégicos, debilitó los organismos de control, desacreditó a la prensa, convirtió a sus enemigos políticos en traidores a la patria y utilizó el miedo como combustible para su proyecto autoritario. Pero ahora, ante una decisión judicial que no puede ignorarse, toda esa estructura construida sobre la base de la intimidación se está desmoronando. Y el propio Trump comienza a ser visto no como el hombre fuerte que impone el orden al caos, sino como el responsable directo del caos institucional en el que está sumido el país. La reacción en las calles aún es contenida, pero el clima es de inquietud. Parte de la base trumpista intenta minimizar la decisión, acusando a la Suprema Corte de traición, pero otra parte comienza a mostrar dudas. Los comentarios en las redes sociales muestran a los partidarios diciendo que no esperaban ser traicionados por los ministros nombrados por el propio presidente. Algunos se preguntan si el movimiento de Trump realmente tiene un plan, o si todo se basó en la improvisación, el ego y el autoritarismo. Este desgaste emocional dentro de la propia base es lo que más preocupa a los estrategas republicanos, porque la fuerza de Trump siempre ha estado en la lealtad ciega de sus votantes. Si esto comienza a desmoronarse, el apoyo político al presidente se desintegrará. Y en el Congreso, los vientos también están cambiando. Incluso, algunos republicanos más moderados se están alejando. Discurso tras discurso, nota tras nota, comienza a formarse un frente que, sin atacar directamente a Trump, ya empieza a hablar de reconstrucción institucional, respeto al equilibrio entre los poderes, necesidad de retomar el diálogo con el poder judicial. Son mensajes cifrados, pero que muestran un reposicionamiento estratégico. Muchos ya se dan cuenta de que el costo político de defender a Trump puede volverse insostenible en las próximas semanas, especialmente si las investigaciones parlamentarias descubren que hubo una intención deliberada de eludir al Congreso y apropiarse de competencias que no pertenecen al Ejecutivo. Y aún hay un componente jurídico que puede volverse explosivo.
Si se demuestra que Trump recibió advertencias formales de su equipo jurídico sobre la inconstitucionalidad de las órdenes ejecutivas y aún así decidió firmarlas, esto constituiría un delito de responsabilidad. El juicio político, en ese caso, dejaría de ser una posibilidad remota y pasaría a ser una respuesta institucional legítima a un abuso de poder demostrado. Y eso es lo que se empieza a susurrar en los pasillos del Capitolio, aún con cautela, aún con temor a represalias. Pero el hecho es que, por primera vez desde el inicio del segundo mandato, el término destitución vuelve a circular con fuerza entre los parlamentarios que antes evitaban cualquier mención al tema. La situación es tan grave que incluso los aliados históricos de Trump guardan silencio, nombres que solían defenderlo con uñas y dientes en las redes sociales y en la televisión. Ahora evitan hacer declaraciones. No es miedo, es cálculo político. Saben que si la marea cambia definitivamente, estar del lado del presidente puede significar hundirse con él. Y la historia de la política estadounidense muestra que este tipo de cambio, cuando ocurre, es rápido. Basta con una nueva revelación, una filtración, una grabación, un correo electrónico, y todo cambia de dirección. Y la pregunta que queda es, ¿hasta dónde intentará resistir Trump? ¿Aceptará la decisión del Tribunal Supremo e intentará gobernar dentro de las nuevas limitaciones? ¿O redoblará la apuesta, radicalizará su discurso, movilizará a su base contra las instituciones e intentará sobrevivir políticamente, creando un clima de guerra civil ideológica? La segunda opción parece más acorde con su historial, pero ahora ya no tiene el mismo margen de maniobra. El tribunal ha actuado, el Congreso observa, la prensa está movilizada. Y la opinión pública comienza a desconfiar, el cerco se cierra, y tal vez estemos presenciando el momento exacto en que un presidente se da cuenta de que su poder ya no es absoluto. Es el momento en que el hombre más poderoso del mundo se da cuenta de que, al fin y al cabo, la Constitución de los Estados Unidos sigue valiendo más que su firma en un papel con membrete. Pero la crisis no se detiene ahí. Se extiende como una grieta que recorre el interior del edificio institucional de los Estados Unidos, abriendo brechas en estructuras que parecían sólidas. La decisión de la Corte Suprema no es un punto final, es el comienzo de una ola de reevaluaciones jurídicas y políticas que se extenderá durante semanas, tal vez meses. Cada orden ejecutiva será ahora objeto de sospecha. Cada acto presidencial que se valía del mismo argumento de autoridad total será revisado, impugnado, paralizado o anulado. La maquinaria gubernamental está en estado de shock. Y no es exagerado decir que el modelo de liderazgo que Donald Trump construyó a lo largo de sus mandatos se está derrumbando como un castillo de naipes. Lo que revela esta decisión es que Trump no gobernaba basándose en la legalidad, sino en la ausencia de resistencia. Mientras el Congreso estaba fragmentado, mientras el Poder Judicial dudaba, mientras la opinión pública se dividía entre el miedo y la idolatría, él avanzó. Y ahora, al encontrarse con un muro erigido por la propia Constitución, ve cómo su proyecto personal de poder se derrumba estrepitosamente. La fragilidad de este imperio improvisado se hace visible en los detalles. Las agencias federales, que durante años obedecieron órdenes procedentes directamente del gabinete presidencial, ahora se preguntan si pueden seguir funcionando. Los gestores públicos que implementaron programas basados en las directrices de Trump se ven obligados a suspender acciones, reescribir memorandos y cancelar contratos. La base legal de miles de decisiones administrativas se evaporó de la noche a la mañana, y en ese vacío se instala el miedo. Miedo a los procesos judiciales, miedo a las responsabilidades, miedo a haber cumplido órdenes que ahora se consideran inconstitucionales. El pánico institucional no proviene solo de la oposición,
nace dentro de la propia maquinaria del gobierno, entre funcionarios que se han dado cuenta de que tal vez han sido utilizados como herramientas de un engranaje ilegal. Lo que hizo la Corte Suprema al desmantelar estas órdenes fue dar el primer paso hacia la restauración del Estado de Derecho. Pero esta restauración no será sencilla. Exige valentía por parte de las instituciones, exige que el Congreso asuma sus responsabilidades, que los parlamentarios abandonen la cobardía conveniente de esconderse detrás de la figura presidencial. Exige que el Ministerio Público actúe con firmeza, que los gobernadores, a quienes se les usurparon sus competencias, exijan reparaciones. Que los jueces de instancias inferiores sigan el ejemplo de la Corte Suprema y reafirmen que ninguna autoridad está por encima de la ley. Este momento exige, sobre todo, que la población comprenda la gravedad de lo que está sucediendo. Porque no se trata solo de una disputa política entre partidos, se trata de preservar la República, porque si este movimiento no se contiene, puede convertir la democracia en una fachada. Lo más importante es que el propio Trump, que siempre se ha enorgullecido de desafiar las reglas, ahora se ve prisionero de ellas. Durante años apostó por el caos como estrategia. Estimuló la división, alimentó teorías conspirativas, vació los espacios de debate institucional y gobernó basándose en el miedo. Sus discursos se caracterizaban por frases efectistas, amenazas veladas y provocaciones calculadas. Pero ante una decisión judicial sólida, unánime entre 7 de los 9 ministros, ya no tiene a dónde huir. No hay ningún tuit que pueda revertir un juicio de tal magnitud. No hay ningún mitin que pueda anular una decisión del Tribunal Supremo. No hay populismo que pueda resistir un veredicto constitucional. Y quizás, por primera vez en mucho tiempo, Trump se vea obligado a afrontar lo que nunca quiso afrontar: la limitación de su propio poder. El impacto político de esta derrota es monumental. Los candidatos republicanos que estaban pegando su imagen a la de Trump ahora dudan. Las campañas que dependían de la fuerza del presidente comienzan a recalcular sus estrategias. Los analistas señalan que esta decisión puede alterar por completo el panorama para las próximas elecciones, porque el votante moderado, aquel que ya desconfiaba del radicalismo, ahora tiene una confirmación institucional de que sus temores no eran exagerados, que el riesgo era real y que incluso los aliados de Trump dentro de la Corte Suprema entendieron que debía ser contenido. Esta percepción puede ser el punto de inflexión que faltaba para romper el aura de invencibilidad que rodeaba al presidente. Y una vez que esa aura se desvanece, lo que queda es un político debilitado, rodeado de escándalos, abandonado por parte de su base y cuestionado por las instituciones. El Congreso se enfrenta ahora a una elección histórica. O actúa para garantizar que se respeten los límites constitucionales a partir de ahora, o será cómplice de un intento de golpe institucional. Porque sí, lo que ha ocurrido hasta ahora ha sido un intento de concentrar el poder a un nivel que el sistema democrático no tolera. Y si no hay consecuencias, si no hay responsabilización, el mensaje que queda es que vale la pena volver a intentarlo. Que basta con nombrar aliados, intimidar a los adversarios e ignorar los frenos legales. Y por eso, los próximos pasos son tan importantes. Las investigaciones deben avanzar, deben convocarse audiencias públicas. Los documentos deben hacerse públicos. El país necesita saber quién permitió que las órdenes inconstitucionales llegaran tan lejos. ¿Quién se cayó? ¿Quién se benefició? ¿Quién colaboró? Y tú, que has llegado hasta aquí, que has seguido esta historia con atención, con indignación, con la esperanza de que aún haya justicia, debes seguir formando parte de ella. Y ahora que la verdad ha comenzado a salir a la luz, es hora de no permitir que se vuelva a ocultar. Por eso, si aún no estás suscrito al canal, aprovecha este momento y suscríbete ahora.
Aquí seguiremos acompañando cada movimiento, cada decisión, cada nuevo intento de maniobra. Y si sientes que lo que está sucediendo es demasiado grave como para pasar desapercibido, comparte este vídeo. Envíalo a esa persona que aún duda de lo que Trump intentó hacer. Porque la verdad, cuando se explica bien, tiene el poder de abrir los ojos. El camino ahora es la reconstrucción, no solo del gobierno, sino de la confianza en las instituciones. El trauma causado por años de abuso de poder no se curará de la noche a la mañana. Pero esta decisión de la Corte Suprema muestra que todavía existen barreras, que todavía hay quienes están dispuestos a defender lo que es correcto, que todavía hay voces capaces de levantarse contra el autoritarismo, incluso cuando viene disfrazado de legalidad. El futuro de la democracia estadounidense depende de lo que se haga a partir de ahora. Y también depende de ti, que eliges informarte, cuestionar, compartir y resistir. Porque la historia no se escribe sola, la escriben aquellos que no se callan, cuando todo parece derrumbarse.